8, más o menos. Entonces, y del otro, por si acaso, del otro, la edición novena, no está en el capítulo 5, sino está en el capítulo 6. No sé si me dejo entender, porque yo puse el capítulo 4 y 5, parece. Y en el 5 hay 3 ejercicios, o no hay ni uno, no me acuerdo. Pero si tú hagas la edición novena, existe en el 6, que es lo mismo. Entonces, pueden hacer 5 y 5, digamos. O sea, la idea es que puedan hacer diferentes tipos de ejercicios. Eso es lo que quisiera. A ver, Waldo, dime cuántos hay, de cuál libro estás queriendo sacar, de qué edición, mejor dicho. ¿De cuál edición quieres sacar? O sea, de lo que tú me estás hablando. Ahorita yo puedo buscar si no el libro. A ver. Estaba viendo, Inge, de buscar en la octava y en la novena, pero Ya. quería ver si era 5 de los dos o era de cada uno 5 para ir eligiendo. No, si tienes de cada capítulo 5 y 5, 5 nomás, no hay problema. No hay problema, 5 y 5. Por eso te decía, no, si en la edición octava existe de 1, 10 y del otro hay 3, entonces en total sí, 10 ejercicios quiero que hagan, 10 ejercicios, ¿no? O sea, 5 Ya, de uno y gracias, 5 de gracias. otro, o si no, 10 de uno solo. Pero vuelvo a repetirte, parece que en la edición novena, el capítulo 6 es el que correspondería a las preguntas que estamos viendo sobre los elementos del tránsito. ¿Ya? A ver, si quieres, no sé, ahorita no tengo yo, pero aquí tengo el libro de la novena edición. De la novena edición, capítulo, a ver, vamos a ver, 7 son señalizaciones, 6 es vialidad, estructuras de las vías. Ahí tienes 3, había habido 3 en la edición última. Y del capítulo 5 no hay ni uno. Y del capítulo 4 existen 10. Pero normalmente las últimas, esos capítulos que son de semaforización, como no saben mucho sobre semaforización, es algo que ya hayan aprendido, ¿no? Entonces podrían hacer, si no, no hagan los de semaforización, porque es un poquito que hay que saber qué son las fases, eso, pero si no, ahí están las fases también, pero eso no tienen en el tomo 8, en la edición 8. En la edición octava no tienen sobre semaforización, pero en la edición novena sí hay sobre semaforización, pero no lo tomen en cuenta semaforización. O sea, ¿ya? O sea, en resumen, ustedes vean, pueden ser 10, dice, ¿no? Es 5 y 5 de cada capítulo. Si no hay 5 y 5, los que existan, los que tengan. Si tienen en la edición octava, no sé cuántos hay en la octava, pues no tengo ahorita aquí. ¿Cuántos hay en la edición octava, Waldo? Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, María Laura? Bien, Inge, gracias. Inge, un favor, ¿y no será que no los puedes subir de alguna de las ediciones ya los, ¿cómo se dice? Las órdenes del ejercicio? Porque no siempre se puede encontrar en internet o completas. Ya. Fíjate, voy a tratar de mandarles al clase, ¿ya? La última edición. O sea, estos días estaba ya consiguiendo la última edición en virtual, entonces esa se los voy a pasar, ¿ya? ¿Está bien? Perfecto, sí, gracias, Inge, pero así no, con todo gusto, porque yo también digo, si esa octava no está completa, no me gusta mucho también, ya nos estaremos actualizando, entonces usaremos la novena de una vez. Entonces se los voy a pasar la novena mañana. Mañana, y si puedo, ya, listo, ya, María Laura, ya, está bien. Les voy a pasar. O sea, recién tengo esa, recién tengo. Y me he olvidado porque las que les pasé era de la octava edición y es incompleta, ¿no?
Del Garber les he dicho, tengo en español, pero no no todas las páginas, están las impares, parece. Y por eso es que les he pasado del Garber en inglés, porque ahí está completo. Ya. Y otra preguntita, Dime. la anterior clase explicaba un poquito de cómo va a ser la modalidad de exámenes, etcétera. ¿Podría volver a repetir, por favor? Ya. Fíjate, yo recibí una instrucción donde dice, los de San Simón, que los exámenes en lo posible sean presenciales. Y los horarios van a ser de 7:45 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea que en la noche no va a haber clases, o sea, presenciales en la San Simón. Es lo que yo entiendo, porque así me han mandado exámenes hasta las 4 o 5 de la tarde. Y que hay que avisar con una semana de anticipación cuántos alumnos tengo y cuál sería el horario del examen. Eso es lo que les he comentado. Entonces, nosotros tenemos los sábados los exámenes, ¿no ve? Los sábados. Entonces, el 18 parece que es el primer examen parcial. Entonces, vamos a definir una semana antes si vamos a dar presencial o va a ser por este sistema virtual. Eso más o menos les he comentado. ¿Listo? Ah, ya, perfecto. ¿Listo? O sea, todavía no he definido, pero hay la opción de que con la materia de tráfico, como es a las 8 o 6:45, entonces sí me pueden aceptar en la universidad. Pero si es en la noche que tengo que tomar los exámenes, no. Eso es lo que me han mandado. Ya en la noche, 7 de la noche, 8 de la noche, no hay para que se dé exámenes presenciales. Pero sí. Yo una preguntita, dime. quizás se podría, no sé, dividir en grupos o algo, porque, o sea, sé que hay algunas personas, por ejemplo, yo que un poquito más me estoy cuidando, etcétera. Sí. Tratamos de no estar, ¿no? Con harta gente, etcétera. Entonces, no sé si va a haber las dos opciones de examen o todo sí o sí va a ser ahí, o otro que quizás no están en la ciudad. Como, ya. bueno, supongo que Ya. cuando esté cerca, ¿no? Vamos a decidir No, eso. está bien tus consultas, María Laura, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo también me tengo que tratar de cuidar, ustedes también, pero por eso les decía, faltando una semana, les voy a avisar cómo sería, pero más o menos de lo que yo estoy pensando es que todavía voy a tomar virtual, todavía creo que voy a tomar virtual por esos motivos, porque tal vez hay algunos que no están en la ciudad, etcétera, ¿no? No sé, como no participan mucho, entonces no sé si todos están acá, no están acá, si se han hecho vacunar, no se han hecho vacunar. Entonces, cosas me gustaría saber, ¿no? O sea, Inge, dime, Waldo. yo estaba en alquiler, le cuento, en Cochabamba, pero me Ya. regresé a Sucre, vivo en una provincia de Oropesa, Ah, y por eso igual decía de los exámenes presenciales, como yo iba a pasar clases, ya. al venir es mucho problema ir a dar examen, y no igual por la falta de economía, ¿no? Que Ya, mis no, papás me dicen que voy a ayudar. yo hay cosas en la vida entiendo. Yo no soy de esos que quiero imponer así, ¿no? Por ejemplo, te estoy entendiendo, ¿no? Pero tú eres uno. María Laura me ha comentado también ahí su forma de pensar, pero el resto, fíjate, son 60 ahorita. 60. A ver. Sí. Inge. Ingeniero, buenas noches. Dime, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, sí, Inge. Creo que va a haber algún tipo de, no sé, requisito acerca de las vacunas, Inge. Es que la verdad, por ejemplo, mi caso es que tengo una dosis, ¿no? Y justo tengo del Sputnik y creo que está muy dudoso que en octubre nos vacunen, porque no sé si se va a acabar, no se va a acabar, entonces puede que no. Y no tenga yo mi segunda dosis y no sé cuántos más sean mi mismo caso, ¿no? Con los que nos hemos vacunado con Sputnik. No, yo también he tenido ese problema, no es justo, he estado con la Sputnik y me han puesto después de 118 días. O sea que te entiendo también, ¿no? O sea,
está bien. O sea, yo con lo que me están hablando, pienso que lo que voy a hacer todavía va a ser examen virtual. Quiero ayudarlos para que no estemos ahí teniendo que venir, esforzando. Yo pienso que esta circular que quizás ha salido, más que todo es quizás para los que tienen pocos alumnos o es una sugerencia, ¿no? Que ya depende. Yo pienso que por eso hablar con el curso es bueno, ¿no? Para decir quiénes pueden, quiénes no están, quiénes están, cuánto porcentaje, digamos, ¿no? Mismo de las vacunas, mismo de si no viven aquí, etcétera. Cada uno ahorita con esta situación ni está, ¿no? Entonces sería bueno, como dice, una semanita antes, ver qué posibilidades tiene todo el curso. Porque tampoco sé cuántos están total inscritos, ¿no? Entonces hasta que esté cerca, yo pienso que sería mejor. Ya, está bien, María Laura. A ver, Rubén Pinto. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Igualmente. Sí, bien, en mi gracias. caso también comentarle que yo por temas de trabajo estoy por Montepunco, en la comunidad de Montepunco. Estoy trabajando ¿Por ahí acá. estás? Sí, y entonces es también medio complicado para lo que sería, ¿no? El examen presencial. Ya. Ya, también... yo estoy pensando, digamos así en voz alta, que no quiero perjudicarlos a la mayoría porque medio que ya están queriendo obligar en las universidades a que sean semipresenciales, etcétera. Pero todavía, por lo que me está diciendo Álvaro, por ejemplo, no tiene toda la vacuna, otro que está en La Paz, o mejor dicho, está en Montepunco, está en Sucre. Yo pienso que por el momento voy a estar tomando virtual, por el momento. Creo que eso es lo que va a ocurrir, ya María Laura. O sea, pienso que queriendo ayudarles a todos, aunque cuando yo hago virtual es mucha copiadera, pero bueno, voy a tratar de controlar eso, ¿ya? ¿Listo? A ver, Karen, dime. Buenas noches, Inge. Hola, ¿qué tal, Karen? Bueno, como decía María Laura, creo que en nuestra carrera al menos no es aplicable. Y no solamente hablo personalmente, sino por el tema colectivo, inclusive de docentes, que la mayoría son mayores. Y creo que es mucha exposición, porque al final somos muchos en la carrera. Quizás otras carreras es mucho más aplicable. Pero miren, último semestre que se supone que nosotros somos ahorita en esta clase más de 60. Sí. Entonces, ni siquiera la semipresencialidad creo que se podría aplicar en nosotros. Ya, yo también creo que eso puede pasar, ¿no? Son 107, ya tengo ahí la lista, ya he puesto en la lista también los que han estado participando, para que no me olvide. Y es cierto, somos hartos todavía, un poquito más nos cuidaremos y bueno, yo pienso que vamos a seguir tomando todavía virtual, ¿ya? O sea, yo estoy llegando a esa conclusión, viendo que no quiero exponerlos a que tengamos enfermedad o nos enfermemos o también a ver, un poquito de paciencia más, un mes, 2 meses, yo creo que ya vamos a ir tranquilizándonos un poco más, ¿no? Creo que por el momento estaremos pensando en que vamos a hacer virtual, ¿ya? Con lo que les estoy escuchando a Karen, a María Laura, ¿sí? Pienso que podemos estar manteniendo por el momento el virtual, ¿ya? Yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Está bien, Inge. Ya, listo. ¿Qué dices, María Laura? Gracias, Inge. No, con todo gusto, no, así quiero que me hablen, no que estén como estatuas. O sea, yo quiero que participen, por eso que incluso les pedí que prendan su video para que nos comuniquemos mejor, ¿ya? Bueno, entonces quedaremos en eso por el momento, vamos a seguir haciendo virtual, ¿ya? O sea, yo pienso que tampoco, faltando una semana ya definamos aquí, va a ser virtual todavía el primer parcial, listo, ahí quedamos, ¿ya?
tienen sorpresa, pero, por si acaso, antes del 18, del día del examen, que parece que es, no estoy seguro, voy a tomar una sorpresa, así, virtual también, ¿no ve? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, son 65. Yo creo que ya podemos continuar. A ver, yo haré unas preguntitas, a ver. Yo creo que pueden, pero por si acaso. Tipos de caminos, o qué tipos de caminos hay en función de la capa de rodadura. A ver, yo creo que pueden, o no sé si he hablado o no he hablado, pero creo que es factible que puedan. A ver, de lo que estamos viendo, de vías, hemos dicho que grado de curvatura, distancias de parada, distancias de rebase, o sea que les he pedido que eso investiguen. Entonces, no sé si hemos hablado sobre la clasificación de las vías. O sea, lo que voy a ver ahora va a ser qué elementos componen una vía, porque nos faltaría eso, pero tipos de caminos en función de la capa de rodadura pueden decirme o no. A ver. ¿O no les o sea, Inge, sería lo que es pavimento flexible y pavimento rígido, más o menos? Sí, eso, pero empezando por la vía más pobre. ¿Cuál es la vía más pobre? Empedrado. No, la más ¿Ripio? pobre. Ripio, no. Adoquín, no. Se ve que no lo he explicado, ¿ves? No, a ver, ¿cuál es la más pobre en función de la capa de rodadura o de la superficie de la calzada? ¿Cuál es el camino más pobrecito? Tierra. Eso, de tierra, muy bien, de tierra. El de tierra, o sea, a nivel de subrasante, terreno natural, ese es el peor caminito. En Bolivia hay harto camino de tierra, pero esos caminos de tierra tienen un gran problema. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que cuando llega la época de lluvias es intransitable, normalmente es intransitable porque es un terreno fino, o sea, y entonces con la lluvia y el paso de los vehículos pesados empieza a dejarte, a esto ya no vamos a permitir que entre, o sea, te dejan ahuellamientos y producen accidentes, o sea, se vuelve como jaboncillo y se deslizan los camiones hacia el precipicio, etcétera, si es un camino montañoso. Entonces, para esos caminos de tierra, aunque ustedes no crean, de un año, 8 meses transitan y 4 no, más o menos. 4 meses no se transita. Uno diría, no creo, transitan todo el año. No es así. O sea, los caminos que son de tierra y que son bastante peligrosos, suspenden los viajes durante la época de lluvia. Entonces, tiene ese problema los caminos de tierra, que no son transitables todo el año. Entonces, por ese motivo es que se coloca, ¿qué material granular se le coloca encima del terreno natural? Una grava, digamos. ¿Y qué se llama ese tipo de camino? ¿Cómo se llama? ¿Pero, ingeniero? ¿Cómo? ¿Josué? Ripio. Ripio, muy bien, Karen. Josué, ripio. Se parece que no les he comentado. Entonces, ripio es en nuestro medio, en nuestro país. Es la palabra que utilizamos. El ripio, material granular que se coloca encima de la plataforma. Esa palabra ripio se utiliza en Perú, Bolivia, Paraguay, porque hay materiales granulares así. Pero en Colombia no se dice ripio, se dice, ¿qué se dice? A ver, ¿alguien sabe? Si ustedes ven los libros colombianos, van a encontrar esa palabra. Afirmado se llama. Afirmado. Y busquen en el diccionario afirmado y van a encontrar material granular que se pone en la plataforma de los caminos.
afirmado. En nuestro medio, ripio. ¿Ya? Listo, ese es el segundo tipo de camino. Entonces, en función de la capa de rodadura o superficie de rodadura que tengamos. Entonces viene el ripio. Después, ¿cuál sería el siguiente? Así, en función de que vaya mejorando su capa de rodadura. ¿El empedrado y qué? A ver, uno por uno. A ver, Karen primero. Empedrado, Inge. Empedrado, ese sería el siguiente, empedrado. En nuestro país hay bastantes caminos empedrados, pero hay que tener mucho cuidado al empedrar, porque no es poner bloques grandes de roca, o sea, pedrones, no, es material que denominamos piedra manzana, o sea, de 10 centímetros, más o menos de diámetro, y se lo pone así como paraditos, no echados, sino parados. Y se dice en forma vertical, digamos, el material pétreo, la piedra, que digamos la palabra piedra lo usamos nosotros mucho, pero en Colombia cuando yo decía piedra me decían, no, eso no se dice piedra, se dice material rocoso, roca, la piedra es un material pétreo, ¿no? Bueno, en todo caso, el empedrado sería el siguiente tipo de capa de rodadura, mejor que el ripiado, pero hay que saber colocar el empedrado, o sea, hay que hacer maestras, hay que colocarle una camita o capa de arena para poder acomodar el empedrado. Después hay que tratar de confinar. Confinar es que a los costados del empedrado hay que poner unos cordones para asegurar que no se desplace a los costados el empedrado, porque si no confino, no va a durar el empedrado. Entonces, eso es importante. Ahora, yo no soy muy fanático por el empedrado, pero he visto algunos caminos que lo han hecho bien el empedrado. En las curvas, por ejemplo, han sacado, en secciones transversales, las maestras han puesto en curva. Eso asegura, o sea, garantiza que no se va a mover el empedrado y para mí funciona bien. O sea, en esos casos. Pero si lo colocas sin muchas especificaciones, sin cumplir normas, se te deteriora el empedrado y es un desastre, ¿no? Entonces hay que saber empedrar adecuadamente, con normas, con especificaciones, o sea, densificar, etcétera, colocar la cama de arena, utilizar una arena adecuada, no muy fina, bueno, todo eso es importante. Ya, pero más que todo lo que queremos es ver qué tipos de caminos tenemos. Entonces, en función de la capa de rodadura, ya, listo, ya hemos hecho el empedrado. El siguiente, ¿cuál sería encima de, o sea, mejor que el empedrado? El pavimento flexible, Inge. No, a ver, otro. O sea, por economía y por todo. A ver, ¿cuál sería el siguiente? ¿Qué has dicho, María Laura? Las losetas, Inge. Ya, las losetas, ya. Los adoquines. O si no, pavimentos articulados. Eso es el término, pavimentos articulados. Y dentro de pavimentos articulados tenemos dos. Tenemos las losetas y los adoquines. Yo los diferencio. Los adoquines son hechos por el hombre, bloques de hormigón simple. Esos son los adoquines, las losetas, mejor dicho, me estoy confundiendo. Las losetas son de hormigón simple, ¿ya? Esas losetas se fabrican y tienen espesor de 10 centímetros. 10 centímetros las losetas para tráfico pesado. En Santa Cruz hay harto loseta, ¿no? Y ha funcionado bien. ¿Y por qué ha funcionado bien? Porque tiene un adecuado drenaje, o sea, tiene lugares para desfogar el agua de lluvia, etcétera. O sea, aunque a veces también se inunda, ¿no? Pero en todo caso, tiene mejor drenaje que el de Cochabamba. Cochabamba tiene mal drenaje en las calles. Y había hace años losetas, había losetas en Cochabamba. Por ejemplo, ustedes tal vez no han visto en la
avenida que da atrás, a ver cómo se llama esta avenida, Guillermo Urquidi. La Guillermo Urquidi, alguien tal vez sabe cómo era, no, cuando eran pequeños ustedes o no, o nunca han pasado por ahí. Ese era enlosetado. La Guillermo era con losetas. Pero no duró, porque empezó a salirse la loseta, a hundirse, etc. ¿Por qué? Porque no había drenaje, no había sumideros, no se botaba el agua, era solamente por pendientes naturales que había que sacar el agua de lluvia, digamos, ¿no? Las aguas de lluvia. Entonces, hubo alguien que dijeron, bueno, esto no funciona, los retiraremos las losetas, y los retiraron. Y han puesto un pavimento que es el flexible, que es de concreto asfáltico en caliente. Pero ahora funciona más o menos bien, o sea, no hay huecos de todo, daños, sino está más o menos bien. Yo, de las pocas veces que paso por ahí, no está muy deteriorado. Pero ¿qué es lo que han hecho? Han puesto un canal. Al medio hay un canal que sirve para llevar las aguas de lluvia. Entonces, así ha funcionado ya mejor. Ahora, había una calle, una de las últimas que tenía losetas en Cochabamba, la Tumusla. No sé si se ubican, la Tumusla. ¿Entre qué calles era? Entre la General Achá y la Ladislao Cabrera, más o menos. Esas 3, 4 cuadritas. Deteriorado las losetas, o sea, hundidas, etcétera. Bien, o sea, no estaba nivelado, o sea, desnivelado completamente. Han resuelto arreglar y ahorita es concreto asfáltico en caliente, lo han retirado. Y de muchas calles, especialmente por el estadio, había con losetas. Ya ahorita quedan muy pocas calles con losetas, ¿no? Hasta la fábrica de losetas que había, que era de la alcaldía, estaba en la Lincoln, en el Parque Lincoln, ya no hay, ¿no? Entonces, esas son las losetas. Y en La Paz, ¿quiénes son de La Paz? Ninguno, yo creo. En La Paz, todo el centro de la ciudad de La Paz era con adoquines. Adoquines es un material, una roca ígnea son como panes, o sea, de 15 centímetros de espesor más o menos. Y eso se colocó en todo el centro de la ciudad de La Paz, en todo el centro. La Plaza Murillo, la Loaiza, todas la Comercio, todas esas era con adoquines. ¿Y qué hay ahorita? ¿Quién me puede decir si conocen? A ver, ¿alguien conoce? ¿Qué han puesto ahí en esas calles, en la Plaza Murillo y todo eso? ¿Qué cosa hay? ¿Saben o no? ¿No? ¿Yo, Inge? A ver, ¿quién sabe? O sea, ¿qué cosa hay en el centro de la ciudad de La Paz? O sea, ¿cómo han hecho las calles? ¿Cómo es su capa de rodadura? ¿Alguien me puede decir? Creo que es con piedras nomás, Inge. No. ¿Ahora? Era, pero no era con piedras, son adoquines, son unos bloques de roca ígnea duro, que colocaron esos en todo el centro. Pero hace unos 6 años más o menos, le han colocado encima de esos adoquines, le han puesto mezcla asfáltica en caliente. O sea, es asfalto, le han puesto encima. Entonces ha quedado bastante bien, porque con adoquín había que estarle picando para que sea rugoso el piso, ¿no? O sea, para que no se resbale la gente primero. Y los vehículos, por ejemplo, en esas pendientes que hay en la ciudad de La Paz, los vehículos que tenían llantas lisas empezaban a patinar, no podían subir. Entonces, todo eso, a algún ingeniero se le ha ocurrido decir, bueno, pondremos encima una mezcla de concreto, y la han puesto en todo el centro. Encima del adoquín le han puesto unos 5 o 3 centímetros de mezcla asfáltica en caliente, y con eso ahora está funcionando mucho mejor. ¿Ya? Es así. Entonces, estamos viendo, primero eran de tierra, ¿no ve? Después hemos dicho de ripio o afirmado. Después hemos dicho empedrado.
Después hemos dicho, pavimento articulado, que puede ser con losetas, que son de hormigón simple. Les he dicho que en Santa Cruz, en todas sus avenidas principales, en sus anillos, todo eso es de 10 centímetros de espesor. Y en las calles así secundarias o pasajes, de 7 centímetros las losetas. En La Paz, les he dicho, son los adoquines. Material pétreo, o sea, es una roca ígnea dura, que la pican como pancitos, así bloques, y eso han ido colocando, que es como si fuera un empedrado, pero es con bloques de piedra, ¿no? Entonces, piedra así tallada, no es irregular. Y esos son los adoquines, ¿ya? Listo. Uno mejor que adoquines, pavimento articulado, digamos, ¿cuál sería otro? El pavimento flexible. Dime, María Laura. Que ahora ponen. ¿Y dónde entrarían los ladrillos o que ahora ponen, ¿no? En algunos pueblitos o algo así que siguen manteniendo? Ya, o sea, generalmente cuando yo quiero colocar con colores, etcétera, esos son los bloques especiales que se colocan más que todo en pasajes peatonales para adornar más, para que sea más estético. Pero podríamos poner, si es un material adecuado, en las calles también. Eso sería como un pavimento articulado, o sea, con bloques para ir armando, ¿no? Eso sería, María Laura. No sé si algo más querías que te aclare. Ya, está bien. Sí, o sea, es lo que estoy diciendo, todo lo que se arma, o sea, con bloques por ejemplo, las losetas son bloques y tienen sus dientecitos para ir uniendo y para que no se muevan. O sea, no es que son una cosita así que se coloca, no, se trata de unir entre losetas, o sea, para que se aseguren, tienen su forma de que se enganchen. ¿Ya? Bueno, después de eso, les he dicho, sería el pavimento flexible y el pavimento rígido. Pero un poquito para terminar de aclarar eso, el pavimento flexible es genérico. El término, el pavimento flexible son los que tienen asfalto, digamos, cemento asfáltico. Eso es un poco para decir que son pavimentos flexibles. Pero su capa de rodadura, o sea, la última capita se llama capa de rodadura. Esa capa de rodadura varía dependiendo qué cosas he puesto, con qué tipos de materiales, ¿ya? Entonces hay hartas capas de rodadura dentro de pavimento flexible, ¿ya? O también se dice pavimento asfáltico, ¿no? Pero el término más adecuado sería pavimento flexible. Por ejemplo, la Blanco Galindo, ¿qué tipo de capa de rodadura tiene? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Asfáltico. Asfáltico, ¿no es, ingeniero? Ya, Mezcla asfáltico caliente. Sí, ya. A ver, todos son pavimentos asfálticos. Cuando tienes asfalto, cuando tienes cemento asfáltico, ¿qué es el cemento asfáltico? El cemento asfáltico es el residuo de la destilación del petróleo. El residuo de la destilación del petróleo. Ese es el cemento asfáltico. Ese cemento asfáltico tiene que cumplir con ciertas normas para utilizar en carreteras, en caminos. O sea, no es cualquier cemento asfáltico, tiene que cumplir normas, ¿ya? Bueno, eso no quiero profundizar, sería el AC 6070, AC 85-100, así es su nomenclatura en los Estados Unidos. O sea, eso quiere decir cemento asfáltico de penetración 60-70. Eso quiere decir 7 décimas de milímetro que penetra en un ensayo que se llama la aguja de Picat. Ustedes, por ejemplo, tal vez están ya haciendo laboratorio de asfalto que tienen ya en la universidad y ahí pueden ver, hay una aguja de Picat, en la aguja de Picat hay que hacer con unas normas, tiene que soltarse la aguja durante 5 segundos y ahí
hay que calentar el cemento asfáltico a 25 grados centígrados, ¿no? Y ¿qué más será? Y penetrar durante 5 segundos. Y ahí uno determina cuánto ha penetrado. Si ha penetrado mucho, ese cemento asfáltico no sirve, ¿no? O sea, tiene que ser más o menos 8 milímetros para utilizar en pavimento. Bueno, entonces, yendo a lo que preguntaba, la Blanco Galindo es un pavimento flexible, ese es general, ya general, eso es así, pavimento flexible. Pero ¿qué tipo de capa de rodadura? Cuando a uno le preguntan qué tipo tiene la capa superior, esa terminada, ¿cómo es? Entonces, es una mezcla asfáltica en caliente, así se denomina, o pavimento asfáltico en caliente, también puedes decir. Puedes decir concreto asfáltico en caliente, porque hay en frío también. Entonces, concreto asfáltico en caliente. En una planta se calienta el agregado con el cemento asfáltico. El cemento asfáltico no se puede calentar más de 150 grados centígrados, porque si lo caliento a más de 150 grados centígrados, se envejece el asfalto, o sea, pierde propiedades, entonces ya no sirve. Así es como se va controlando todo esto de pavimentos, ¿ya? Por lo tanto, lo que quería que aprendan ahorita es las diferentes capas de rodadura en pavimentos flexibles. A ver, vuelvo a repetir, diferentes capas de rodadura en pavimentos flexibles. Entonces, la que más utilizamos en el país, todas las calles casi de Cochabamba, en La Paz, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, etcétera, son concreto asfáltico en caliente. Esa es la capa de rodadura que usamos. Ustedes, por ejemplo, van por la universidad a la avenida Oquendo. Ese es un pavimento flexible, pero ¿qué tipo de capa de rodadura? Concreto asfáltico en caliente. Eso es lo que tienen. ¿Ah? Ahora, hay otros tipos de capas de rodadura. Por ejemplo, otro es tratamiento superficial simple, doble o triple. Ese es otro tipo de capa de rodadura, pero es pavimento flexible. Por ejemplo, la Blanco Galindo, cuando ustedes no nacieron, o sea, yo era joven seguramente, no era ingeniero todavía, era con tratamiento superficial. O sea por economía se hizo eso porque no había mucho tráfico. A medida que aumenta el volumen de tráfico, las necesidades, entonces cambia a concreto asfáltico en caliente. Entonces, por ejemplo, la Rubén Darío, la que bordea el Cerro San Pedro, hace años atrás era tratamiento superficial y lo han cambiado por concreto asfáltico en caliente, que resiste, aporta resistencia, por ejemplo, el concreto asfáltico en caliente. Otra capa de rodadura de pavimento flexible, sigo utilizando la palabra de pavimento flexible, capas de rodadura varía. Uno ha dicho tratamiento superficial, concreto asfáltico en caliente. Otro sería concreto asfáltico en frío, que en Bolivia no hacemos. En frío es más económico. Después, emulsiones asfálticas, es otro tipo de pavimento flexible. La capa de rodadura es con emulsiones asfálticas. Otro es macadam por penetración, es otro tipo de pavimento flexible, con macadam por penetración. Ese nombre viene en honor a un científico escocés, Macadam. Entonces, él es el que ha creado ese tipo de pavimento flexible, o sea, la macada por penetración. Otro capa de rodadura sería de pavimento flexible, estoy hablando. Sello, arena, asfalto. Sello, arena, asfalto. Podríamos hablar de, otro tipo de capa de rodadura. Emulsiones, tratamientos, concreto asfáltico drenante, por ejemplo. Ese es otro que no hay casi en Sudamérica, concreto asfáltico, que sería como la que tenemos en la Blanco Galindo y toda la ciudad de Cochabamba, concreto asfáltico, pero drenante, o sea que tiene vacíos. Eso hay en Europa. O sea, llueve y se entra al pavimento el agua, o sea, parece como si estuviera seco y sale por los costados. O sea, tiene poros abiertos para que pueda circular el agua. Pero si entra tierra, material fino, se tapa. Entonces,
en Bolivia, por ejemplo, no serviría utilizar estos concretos asfálticos drenantes. No sé, es otro tipo de capa de rodadura, ¿ya? Así, bueno, yo no quiero profundizar más, solamente comentar un poquito para que sepan que el pavimento flexible tiene hartas capas de rodadura en función de qué material se estoy usando. Es por eso que se cambia, no es el mismo, ¿ya? Genéricamente, o sea, en general es pavimento flexible, eso es cierto, está bien, pero, o pavimento asfáltico si quieren, ¿no? Es genérico. Pero ya cuando uno detalla la capa de rodadura, la última capita que se pone en los pavimentos, depende qué cosas has mezclado, entonces se llama tratamiento, se llama emulsión, se llama macada, concreto asfáltico en la vía, concreto asfáltico en frío, sello arena asfalto, si estoy haciendo arena con asfalto, sello arena asfalto, así, ¿ya? Bueno, pavimento rígido. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Sí. Ya, Álvaro, Álvaro. Sí, Inge. Bueno, a ver, en la materia de carreteras 2 nos enseñan, ¿no? El diseño de estas capas y también de la capa de rodadura, ¿no? El espesor. Pero nos hablan para carreteras que son nuevas, ¿no? Donde estamos abriendo y se hacen estudios, ¿verdad? De CBR y demás. Pero ¿qué pasa si nos piden un asfalto de un empedrado? O sea, ¿lo hacemos sobre el empedrado nomás? ¿Sacamos todo el empedrado? ¿Cuál sería el procedimiento? Ya, no, gracias por la pregunta, Álvaro. Fíjate, lo que pasa, a ver, yo primero te voy a comentar lo que ocurre en la realidad. Toda la información de los métodos de diseño de pavimentos, todo eso viene desde los Estados Unidos normalmente. O sea, allá se investiga mucho, se hace investigaciones. En nuestro medio casi no hacemos investigaciones. Lo que hacemos es copiamos toda la información, cómo es el método, de qué se trata y utilizamos. Eso es lo que hacemos normalmente. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en nuestro país tenemos empedrado? Si una vía está empedrada y nos dicen que queremos ponerle una mezcla de concreto asfáltico encima del empedrado, no hay casi diseños, no hay, o sea, en los Estados Unidos no hay caminos que sean empedradas, no hay, allá no hay eso del empedrado, o sea, directamente son pavimentos flexibles, rígidos o sea, lo que tú has dicho, Álvaro, por ejemplo, ustedes aprenden en Carreteras 2 para una vía que no ha habido nada de pavimento, ¿qué cosa hay que hacer? Entonces, normalmente se hace una estructura de pavimento. Si es flexible, tiene una capa subbase, después viene una capa base, el riego de imprimación y la capa de rodadura. Eso es así. ¿Y qué capa de rodadura? Les he dicho, puede ser tratamiento superficial, puede ser concreto asfáltico, puede ser emulsión asfáltica, y así vamos cambiando el nombre a la capa de rodadura. Entonces, a mí me ha tocado varias veces esto de vías empedradas y qué hay que hacer. O sea, cuando ya tengo una vía diseñada geométricamente adecuada y no voy a cambiar mucho y el empedrado está bien, entonces lo que nosotros hacemos es, encima del empedrado ponemos, o sea, primero riego de imprimación y luego colocamos, si está uniforme el empedrado, colocamos concreto asfáltico. Si está muy irregular el empedrado, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que un lugar va a entrar 5 centímetros y en otro lugar va a entrar 15 centímetros. Eso es irregular, digamos, no va a estar bien nivelado ese empedrado. Entonces, cuando tenemos ese problema de que en un lugar va a entrar mucha mezcla asfáltica, primero se trata de nivelar con material del lugar, o sea, con material granular o suelo del lugar, se nivela para que el espesor de la capa de rodadura sea uniforme y no sea así, vaya cambiando en un lugar 5 centímetros, en otro lugar 20, no puede haber eso. Entonces, es lo primero que hay que nivelar. Entonces, queriendo contestarte, lo que ocurre es que cuando tenemos una vía empedrada y está bien el empedrado, se puede, ya por dentro de lo que uno es profesional, se puede considerar ese empedrado como si fuera una capa subbase, por ejemplo, y revisar si la subrasante está más o menos
tiene una capacidad soporte más o menos buena y bueno, pues más o menos relacionar en base a los métodos, en base a los conceptos que tú tienes y poner encima una capa de soldadura, que sería un concreto asfáltico en caliente, lo mejor. Entonces, eso hay que ver, pero normalmente no tenemos diseños nosotros, si tú quieres encontrar, a ver, ¿cómo voy a hacer encima del empedrado? ¿Cuánto hay que colocar? No sabes exactamente, eso no hay. Lo que hay que hacer son estudios. Por ejemplo, mi hijo, para que salga ingeniero civil, yo le mandé a hacer una investigación sobre el empedrado. O sea, en Punata quería saber cuánto vale el empedrado en función del CBR, a qué proporción. Entonces, para eso me alquilé el laboratorio de San Simón, el que es móvil, el del vehículo, y por el método de la prueba de la placa mandé a hacer ensayos para que mi hijo sepa y pueda sacar un porcentaje de cuánto valía ese empedrado para poder utilizar en el diseño de pavimentos flexibles. O sea, ya eso son investigaciones, Álvaro, ¿no? Pero lo que tú me comentas, eso es real, eso es cierto, así pasa. O sea, tú tienes un empedrado y ¿de dónde vas a buscar? No hay, digamos, un manual y te diga, esto haga. No, tienes que saber un poco investigar y decir, bueno, ¿este empedrado está bien o está mal? Si está mal, hay que sacarlo. Porque hace un rato he dicho, un empedrado, si no está confinado, o sea, a los costados tienes que tener cordones para que asegure el empedrado. Si no tiene cordón, si así nomás han puesto el empedrado, entonces si le vas a poner encima una mezcla de concreto asfáltico, no sé, se te va a rajar, se te va a romper, se te va a mover el empedrado a los costados, o sea, vas a sufrir, vas a estar con problemas. En cambio, si el empedrado está muy bien, su terreno de fundación está coherente, o sea, tiene buena capacidad de soporte, entonces se puede hacer que ese empedrado equivalga a algo de la capa subbase, por ejemplo. Entonces, así se puede hacer el estudio de esos casos, pero ya son casos especiales, ¿ya? Ahora, yo pensé que me ibas a preguntar también, ustedes cuando llevan carreteras, hacen para calles nuevas, o sea, ¿qué quiere decir? O para vías nuevas. O sea, es una vía donde nunca se ha puesto pavimento. Entonces, ahí generalmente es lo que les enseña Jaime, ¿no? Entonces, el ingeniero Ayllón les enseña donde no hay camino, o mejor dicho, no hay pavimento, nada, recién vas a colocar. Eso es a nivel de pregrado, lo que ustedes están llevando ahorita es a nivel de pregrado. Si vas a hacer una especialización, por ejemplo, ahí te van a enseñar a hacer refuerzos de pavimentos. O sea, ya es un pavimento que existe y cómo se va a hacer encima de ese pavimento flexible, qué cosas hay que colocar, o sea, cuánto de espesor. Esos son otros estudios ya, ¿no? O sea, tú puedes poner encima de un pavimento rígido un pavimento flexible, o sea, un concreto asfáltico. Puedes poner al revés también. Si tienes un pavimento flexible, puedes ponerle arriba una losa. Si tú tienes un pavimento rígido, una losa, digamos, y quieres aumentarle otra losa encima, puedes hacer así. Pero hay métodos, son otros métodos ya también que tienes que ir aprendiendo. Para eso es que se lleva la especialización, la maestría, el doctorado en carreteras. Todo eso es que vas a ir aprendiendo más. ¿De acuerdo, Álvaro? Pero me gusta tu iniciativa, me gusta, porque eso es lo que ocurre en la realidad. O sea, tienes empedrado y ¿qué haces? Por ejemplo, a ver, si tú quieres, yo te puedo comentar, a ver qué estudio he hecho referente a eso. Tiraque, Colomi-Tiraque, no sé si conocen esa carretera. Colomi-Tiraque, o sea, por la carretera nueva, antes de llegar a Colomi, hay un desvío. Y por ese desvío, unos 14 kilómetros, y vas a Tiraque. Entonces, ese camino, primero me tocó hacer cambio del todo el sistema de drenaje, porque
Disculpen un ratito, voy a atender mi celular. Ya, por favor, un segundo, estoy escuchando. Lo dejé ahí afuera. Ni modo, no importa, me van a llamar cualquier rato. A ver, entonces, les estaba comentando. La carretera, el camino Colomi-Tiraque era empedrada. Y yo me tocó hacer el estudio de drenaje. Se cambiaron las alcantarillas porque en esa carretera tenían alcantarillas, o sea, tubos de 300 milímetros, o sea, de 30 centímetros. Y cuando hicimos el estudio, esos estaban colmatados, o sea, entró material de las laderas y se tapó. Y de 30 centímetros no puede entrar una persona a limpiar. Entonces, en calles, cuando tú quieres hacer drenaje, el mínimo de diámetro es 600 milímetros. 600 milímetros, 60 centímetros, para que puedas entrar a hacer una limpieza, ¿no? Entonces, bueno, pues, hice cambios, bueno, de eso. Y después yo me enteré, yo no hice el diseño del pavimento, pero estaba bien empedrado esa vía. Entonces le pusieron encima del empedrado una capa de concreto asfáltico, de base asfáltica, o sea, es más granular, un poco más económica. Le pusieron para nivelar encima del empedrado base asfáltica, se llama. Y después de la base asfáltica pusieron una capa de concreto asfáltico en caliente, y es una buena estructura, funciona bien. Entonces yo pienso que encima del empedrado es bueno colocar una base asfáltica y después capa de concreto asfáltico. Eso es para Álvaro, por ejemplo, si alguna vez le toca encima del empedrado y está bien el empedrado, porque primero es que tienes que chequear que el empedrado está bien. Si está mal el empedrado, hay que sacar todo y hacer la estructura que te han enseñado. ¿Y cuál es la estructura que te han enseñado? Si vas a hacer pavimento flexible, es el terreno de la subrasante. Si ese terreno de la subrasante es más o menos bueno, o sea, quiere decir que tiene severe de 6, 7, 8, entonces encima vas a poner una capa ¿de qué? De subbase. Subbase normalmente granular, es lo que usamos en Bolivia, subbase granular. Encima de la subbase granular vamos a colocar una base granular. Esa base granular la llamamos base triturada, o sea, base chancada, porque la capa base tiene que ser un mejor material que la subbase, entonces es triturada, ¿no? La Blanco Galindo, por ejemplo, tiene una base triturada. Y luego viene la capa de concreto asfáltico en caliente. Esa capa de concreto asfáltico en caliente, antes usábamos en todo el país 5 centímetros. Ahora ya estamos usando más, o sea, ya estamos usando 10, 9, 8, así. ¿Ya? Por ejemplo, la Blanco Galindo tiene 5, no tiene 10 y funciona. ¿Y por qué? Porque la base, que es triturada, tiene 25 centímetros de espesor. Más o menos, tiene 25 centímetros. Entonces, ha ayudado mucho a que pueda estar funcionando bien y no esté deteriorado. Por ejemplo, yo he hecho el diseño de la Capitán Ustaris. La Capitán Ustaris tiene una subrasante mejorada. O sea, eso quiere decir que del terreno de fundación se ha puesto una capa para mejorar el terreno de fundación, porque el terreno de fundación tenía un severe de 4 o 5 más o menos, se ha subido a 8 o 9. Entonces se pone una capa de 30 centímetros más o menos que se llama subrasante mejorada. Y encima de eso la capa subbase granular. Encima de la subbase granular la base triturada. Pero en la Capitán Ustaris es 15 centímetros. Nada de los 15 centímetros yo le puse, o sea, hice el diseño con 7 centímetros de espesor de concreto asfáltico. 3 pulgadas tiene. 3 pulgadas tiene el espesor de la capa de rodadura. La Blanco Galindo tiene 2 pulgadas.
Fíjense, aunque últimamente han hecho fresado en la Blanco Galindo, había unos lugares que se estaban ondulando, han cortado, han nivelado y han puesto una capa de refuerzo de 2 centímetros más o menos. En esos lugares tienen 7 ya, pero la mayoría tiene 5 centímetros. No sé si me han entendido, nos estamos saliendo del tema. Pero bueno, no hay problema. Lo que quiero es que sepan, vayan aprendiendo siempre todo. ¿No ve? ¿Listo? Sí, bueno, que muchas gracias más bien por la respuesta. No, dime, gracias más bien por preguntarme. También me gusta que me pregunten. Bueno, vamos a ver, nos faltaría el pavimento rígido. A ver, del pavimento rígido, a ver, ¿cómo podríamos clasificar al pavimento rígido? O sea, las losas. ¿Cómo puedo clasificar? Hay también igual que en el flexible, no es así uno solo. Hay varios y van cambiando. A ver, pavimento rígido, ¿quién me puede decir qué tipos de pavimentos rígidos conocen? ¿No? El de hormigón simple, o sea, las calles de Cochabamba, por ejemplo, donde hay pavimento rígido, o sea, las losas de hormigón, eso son de hormigón simple, nada más. Hormigón simple, se vacía, se hacen las juntas y listo, ahí está. Ese es un tipo de pavimento flexible, de hormigón simple, nada más. En la Blanco Galindo hay unos lugares donde han cambiado y ya no hay las rotondas, se han puesto semáforos y se ha hecho con pavimento rígido, ¿no ve? Pero ¿cómo creen que es ese pavimento rígido? Ya no es de puro hormigón simple, sino que tiene otras características más. Si han visto, ¿cuál sería la característica? No tienen idea, ¿no? O sea, eso en la Blanco Galindo es hormigón simple, pero con pasadores o pasajuntas se llaman. O sea, tienen varillas de fierro en las juntas. Ese es otro tipo de pavimento rígido, o sea, con pasadores. O sea, generalmente se usa ese tipo de pavimento rígido cuando tenemos cargas muy pesadas. Entonces, en las juntas hay que poner varillas de fierro. Por ejemplo, si tienes 22 centímetros de espesor de la losa, las varillas tienen un diámetro de 1 pulgada. 1 pulgada de diámetro. ¿En qué longitud? Más o menos son en 60 centímetros. ¿Espaciados cada cuánto? Puede ser cada 20, cada 15, depende. O sea, depende de las cargas, etcétera. Pero es así, fíjense, no es... O sea, nosotros decimos pavimento rígido, está bien, pero si empezamos a puntualizar, ese tiene pasadores, pasajuntas. Hay otro tipo de pavimento rígido que tiene ya también varillas de fierro en ambos sentidos, pero de diámetros pequeños, o sea, de 6 milímetros de diámetro, por ejemplo, FI de 6, en ambos sentidos, o sea, pero eso se coloca en la parte superior de la losa. ¿Por qué? Porque sirve para evitar las retracciones y refracciones del hormigón, o sea, para que no se fisure en la parte superior a unos 3 centímetros de terminado la capa de soldadura. Ahí se coloca estas varillas. Eso es un pavimento de hormigón armado, o sea, con fierro. Eso es otra característica. A veces he visto eso en los surtidores. Cuando construyen un surtidor, porque quieren hacerlo lo mejor, ponen con fierro, ahí la losa. Dentro del surtidor ponen fierro, como si fuera una losa de una vivienda ahí o de un edificio, ¿no ve? Que armamos en 2 direcciones, no con losas armadas en 2 direcciones. Eso mismo se hace en el pavimento. Y tenemos otro más, las losas, hormigones pretensados, los pretensados en los puentes. Ese es otro tipo de pavimento rígido. Eso serían con referente a los pavimentos, ¿ya? Bueno, a ver, nadie más hay consultas, entonces seguiremos. A ver, vamos a presentar, ya que hemos empezado tardecita. A ver, ¿dónde está?
pasó? Bueno, primero terminaremos hemos estado viendo elementos del tránsito, ¿no ve? Y dentro de los elementos del tránsito hemos visto el usuario, que es el peatón, el conductor. Hemos dicho que el conductor es el elemento más importante. ¿Y qué más? Tenemos a la vía, que hemos estado comentando sobre el radio mínimo de las curvas, el grado de curvatura, o sea, repasando un poco todas las partes, digamos, que son importantes, como el peralte, cuánto es el peralte máximo en carreteras. Hemos visto en la anterior clase, 12% es el peralte máximo, etc. Entonces, nos falta lo de la vía, o mejor dicho, lo de los vehículos. De los vehículos, por ejemplo, tipificación de los vehículos, o sea, es como clasificación de vehículos. ¿Cómo podemos clasificar los vehículos? Entonces, esta es una clasificación de Colombia. Aquí dice automóvil, campero, pick-up, camioneta, microbús, buseta, bus metropolitano. Estos son autos, estos son buses y estos son camiones. Este camión es de 2 ejes. Aquí C2 es 2 ejes, 1 y 2 ejes. Es un camión C2 pequeño. Camión C2 grande, o sea, un poco más grande, 2. Camión de 2 ejes. Este es 2 ejes. ¿Ya? Después tenemos camiones de 3 ejes. Este es 1, 2, 3 ejes. Camiones de 3 ejes. Tractocamión, por ejemplo, esta es la parte del tractocamión con 2 ejes, camión aquí, 2 ejes, y semirremolque con 1 eje. Aquí, esto es el semirremolque. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hablan en Colombia así, tractocamión, esto es independiente. Esto se independiza de esta carrocería. Por eso se llama semirremolque, esto. Y el semirremolque, su símbolo es S con un eje. Tenemos camiones de 4 ejes. Aquí tenemos un camión de 4 ejes. 1, 2, 3, 4. Esto es fijo, no es que se suelte. Por eso es que no dice semirremolque, es un camión de 4 ejes. Este otro es un tracto camión. Este es el tracto, esta partecita. Y esto es el semirremolque. O sea, está adicional, se adiciona, se encaja aquí y se uniforma uno. Entonces, porque como esto se llama semirremolque, ¿cuántos ejes tiene el semirremolque? Unito. Por eso dice camión de 3 ejes o tracto camión de 3 ejes y semirremolque 1 eje, S1. Tenemos también tractocamión. Si vemos aquí, dice camión con 2 ejes y con semirremolque de 2 ejes. Tractocamión de 3 ejes, C3, con el semirremolque de 2 ejes. Tenemos tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes. Ahí está. ¿Ver? Ese es en Colombia. El de Bolivia. El de Bolivia tenemos esta nomenclatura. Es otra forma, pero que un poquito por eso les puse el de Colombia para que les ayude a entender mejor. Entonces tenemos los autos, vagonetas, jeeps, son vehículos livianos. Las camionetas también son vehículos livianos. O sea, ¿cómo se consideran livianos? Los que tienen menos de 4 toneladas. Entonces, este camioneta, por ejemplo, aunque esté cargado, más o menos sería 3 toneladas y un poquito más. Después minibuses, microbuses de 2 ejes, y bueno, seguimos ahí buses grandes de 2 o más ejes. Este es de la ABC, ¿no? Y aquí vamos en este sentido. Camiones grandes, 2 ejes. Aquí tenemos un camión grande de 2 ejes. Estos vehículos pesados son los que afectan al diseño del pavimento. Estos que son
vehículos livianos casi ni le influyen al pavimento, o sea, no le hacen ni cosquillas. En cambio, el paso de estos cargados afectan al pavimento, al diseño. Entonces aquí tenemos camiones con semirremolque. Este es un camión que en Colombia se dice tractocamión y esto se independiza, por eso se llama semirremolque, que tiene 3 ejes, pero aquí no está, solamente se clasifica así, camiones con semirremolque. Camiones con remolque, por ejemplo, esto es un camión que es fijo, no es con semirremolque, sino aquí se le adiciona, ese es remolque, este es remolque, aquí se empalma. Entonces, estos son camiones con remolque, es un camión fijo y tiene como su acoplado. Esos que quieren entrar a esta hora, no sé. Otros vehículos, así clasifica la ABC. Estos son vehículos de construcción, tractores, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la clasificación en Bolivia, ¿ya? ¿Para qué tipificamos? ¿Para qué definimos que sean diferentes tipos de vehículos? Que lo que hemos estado viendo. O sea, estos son diferentes tipos de vehículos. ¿Para qué hacemos todo esto? Hacemos eso para analizar y volver vehículos equivalentes. O sea, ¿cuándo vamos a volver a vehículos equivalentes? O sea, esto es un poquito para más adelante. O sea, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio de semáforos, a la intersección de un semáforo, ¿qué llegan? Autos, buses, camiones llegan, todo tipo de vehículos llegan. Pero para hacer el análisis del ciclo del semáforo, las fases verde, etcétera, lo volvemos a vehículos equivalentes para hacer análisis operativos del tránsito, o sea, operacionales, o sea, donde una vía que existe, quiero poner un semáforo, ahí llegan camiones, buses, camiones, o sea, buses, camiones y automóviles llegan, ¿no ve?, a una intersección. Todos esos camiones y buses los voy a volver a vehículos equivalentes o autitos, si quieren, o vehículos livianos también, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que para hacer análisis operativos los tenemos que volver, esa tipificación que tenemos de vehículos, camiones, buses, etcétera, a vehículos livianos, para poder hacer el análisis. Los científicos así nos enseñan, y de por sí es así. ¿Por qué? Porque no puedo estar sumando camiones con buses, ¿no? Todos tienen que estar en la misma igualdad, entonces por eso es que se vuelve vehículos equivalentes, ¿ya? Y a través de los vehículos equivalentes para hacer análisis de estructuras de pavimento en viales, o sea, estructuras de pavimento, es que los volvemos a ejes equivalentes. Ustedes, si se acuerdan, en Carreteras 2, el método ASTO, por ejemplo, utiliza ejes equivalentes. Eso es en base a estos vehículos equivalentes, tenemos que transformar a ejes equivalentes. Y con ejes equivalentes es que diseñamos las estructuras de los pavimentos, ¿ya? ¿Está? Para tener presente a los vehículos, es un elemento, ¿no ve?, del tránsito, los vehículos. Hay inspecciones periódicas, ¿no? Aquí en Bolivia las inspecciones periódicas es un engaño, ¿no? Estas inspecciones periódicas deberían controlar la dirección del vehículo, el sistema de frenos, la suspensión, el estado de las llantas, el sistema de luces, y bueno, pues aprobar que se ha hecho la inspección, pero en nuestro medio observan de todo y no te quieren aprobar la inspección técnica porque está mal el botiquín de auxilio, etcétera, ¿no? ¿Y para qué se hacen las inspecciones técnicas? Para evitar accidentabilidad, o sea, que estos vehículos produzcan accidentes. Entonces, para eso es que queremos que estén bien sus situaciones de la inspección técnica, o sea, del vehículo, la dirección, para que no se accidente el sistema de frenos, es necesario, ¿no? Eso es un comentario de la parte de vehículos que estamos viendo, de vehículos, ¿no ven? Después, hay una reglamentación de dimensiones y pesos para poder hacer estudios de tráfico, ¿no? O sea,
las dimensiones son importantes para los parámetros de diseño, o sea, las dimensiones de los vehículos. Y los pesos igual, para el diseño de las estructuras. O sea, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la Melchor Pérez de Holguín existe una señal para que no suban por el paso elevado de la Melchor. Dice 45 toneladas. O sea, quiere decir que camiones de más de 45 toneladas no pueden subir a ese paso elevado. Entonces, está en función del peso el diseño de las estructuras ahí, porque si no empiezan a deteriorar. Y para parámetros de diseño geométrico de las vías es que tenemos que saber las dimensiones de los vehículos, ¿no? Yo les he enseñado que cuando hacemos un carril, el mínimo ancho de carril, ¿cuánto es? 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque el ancho de un camión es 2,5. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta las dimensiones de los vehículos. Seguimos hablando un poco de los vehículos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos reiterando. Necesitamos tener pesos de los vehículos. ¿Para qué? Para hacer los diseños de las estructuras. Necesitamos saber las dimensiones de los vehículos. ¿Para qué? Para guardar relación con el diseño y las normas geométricas, ¿ya? Y aquí viene un resumen un poquito ahí simplificado. Cuando construye, o sea, el fabricante de vehículos tiene que estar dentro de ciertos requisitos, y estos son los requisitos. O sea, todos los vehículos livianos, buses, camiones y con remolque, etcétera, altura máxima 4 metros. 4 metros, aquí debería decir metros, ¿no? 4 metros, altura máxima. ¿Y por qué tenemos una limitación del fabricante? El fabricante dice, vamos a hacer con altura máxima de 4. Los livianos llegan a 1,50, 2, así. Pero los camiones, con la carrocería y todo, llegan a 3. Con la carga pueden llegar a 4. Bueno, altura máxima 4. Esto nos sirve esta altura para poder construir los pasos elevados en las carreteras. O sea, necesitamos hacer pasos peatonales, por ejemplo, como en la Blanco Galindo hay varios pasos peatonales cada kilómetro. Entonces, la altura máxima, dice, como el fabricante hace hasta 4, entonces nosotros podemos poner 5 metros que pongan 1 metro más de altura con su carga. Entonces, 5 metros es el gálibo, se llama gálibo, la altura libre entre la rasante y la parte inferior de la viga. Digamos, entonces, altura 5 metros. De ahí es que nace ese gálibo, porque a la altura de los vehículos, como máximo el fabricante puede hacer de 4 metros. Ahora, si ustedes me preguntan, en Inti-Illimani, en la mina de Inti-Illimani, hay volquetas que la llanta nomás mide 2 metros de altura, pero esas volquetas que son para construcción más o menos o para minas, no circulan por las calles, pues esas son para trabajar en una mina, ¿no? Entonces es otra condición. Estas son las dimensiones normales para que circulen en las vías, o sea, los vehículos así livianos, pesados, etcétera. La altura máxima, según el fabricante, máximo puede hacer hasta 4 metros de altura. ¿Para qué? Para que nosotros como ingenieros civiles podamos decir, bueno, vamos a poner un gálibo de 5 metros, digamos, 5 metros. En la Blanco Galindo es 5,10, 5,20 más o menos. Pero también hay lugares donde por la conformación del terreno y la situación puede bajar un poquito, como en la avenida esta que está en el puente Antesana, en el sector del puente Antesana, en el río Rocha, ahí dice 3,80 parece. O sea, está menos de esta altura. Y muchas veces los camiones se han golpeado con la viga, ¿no? Y ahora han puesto más señales para decir que no pasen por ahí porque la altura es menor a esta. Entonces, para eso sirve, para tener idea de estas dimensiones de los vehículos. La altura máxima, según el fabricante, 4 metros. La longitud máxima en vehículos livianos, 5,80 metros, en camiones 20, dice. Pero ahorita podemos ver camiones que tienen 25. Y en la parte trasera del camión dice
peligro 25 metros. O sea, eso significa que para poder adelantar 25 metros es significativo, ¿no? Entonces es medio peligroso. Entonces aquí te están dando idea de las longitudes de los vehículos, ¿no? Para que sepa uno. Los camiones, por ejemplo, en general son de 17 metros, alrededor de 17 metros. Avión con semirremolque, y con remolque puede llegar a los 20, 22, ¿no? Pero ahorita aquí dice máximo 20, pero hemos visto en las carreteras del país hay hasta 25, ¿no? Pero ponen un letrero en la parte trasera de la carrocería, dice peligro 25 metros, pero son casos ya excepcionales. El ancho máximo según el fabricante es de 2,50, aunque últimamente ya he visto camiones con 2,60. O sea, el fabricante hace hasta 2,60. ¿Pero por qué? Porque los espejos retrovisores a 10 centímetros más o 5 centímetros más aumentan, entonces casi 2,60, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos manteniendo esta dimensión en el sentido de que el ancho de un carril como mínimo deberíamos hacer con 2,50, mínimo 2,50, ancho de carril mínimo en tangente, en recto. Y después aquí da los radios mínimos de giro para dar vueltas en U, radio mínimo de giro. Entonces, alrededor de 20 metros necesitas para un camión grande para que gire en U. Esos giros lo hacen a 10 kilómetros por hora, no puedes girar a 80, tiene que ser a velocidades bajas, 10 kilómetros, ¿ya? Entonces, estas dimensiones nos da idea de los tamaños que construye el fabricante, ¿no? De los vehículos, qué dimensiones. Entonces nos sirve para saber el ancho máximo 2,50. Entonces aquí el carril debería ser de 2,50. La altura máxima, dice el fabricante, hace hasta 4 metros. Por eso es que ponemos un gálibo y ponemos a 5 metros de altura para darle margen de seguridad. La longitud, para saber, 20 metros, 25 metros es lo más largo que hay en dimensiones de camión tractor con semirremolque y con remolque. 20, 25 metros, ¿ya? Bueno, entonces, aquí partes que componen una sección transversal. Tenemos, si ustedes ven, esta es una estructura de un pavimento flexible. Tenemos la subbase, la base y la carpeta de rodadura, que aquí está generalizando, no dice qué tipo de carpeta. Aquí esta cotita de la parte terminada de un camino se llama rasante, ¿no? Y la cota terminada del terreno natural se llama subrasante. Esto tienen en su libro, ustedes tienen esta gráfica. A este costado es el terreno natural, y vamos a hacer una sección mixta. O sea, vamos a hacer un camino. Esta parte hay que hacer corte y esto es relleno, ¿no ve? Terraplén es relleno. Esto de aquí es un talud. Este talud es de terraplén. Aquí tenemos otro talud, este es talud de corte, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cuneta triangular. Cunetas se hacen en corte, no se hacen en terraplén. Aquí, por ejemplo, el sector es terraplén y no hay cuneta. Entonces, las cunetas se hacen en corte, ¿ya? En corte, cuando tenemos una ladera donde baja bastante caudal de agua de la cuenca, por ejemplo, todo esto que baje harta agua, se hace una contracuneta o zanja de coronación en las partes altas del talud. ¿Para qué? Para evitar que el agua llegue hasta el camino. O sea, con esto se bota a los costados, esta contracuneta hay que revestirla y de esta forma se preserva el camino, ¿vale? Porque el agua es el que deteriora las vías, los caminos, ¿no? Después esto conocemos, esto es el bombeo, la inclinación transversal, este es un bombeo bidireccional, tienes bombeo aquí y bombeo aquí. Si ustedes se fijan al construir ya se pone con bombeo, no es que recto, vamos, y al final vamos a poner bombeo. No, desde abajo se va colocando con bombeo. Entonces aquí tienes el bombeo, que es 2% más o menos lo que se usa.
como para que vaya sacando las aguas de la lluvia, ¿no ven? Pero el más importante es la alcantarilla. Esto es como un complemento. Tenemos los casiles. Aquí tenemos un casil de ida y un casil de vuelta. Esto es la calzada, nos dice. Todo esto es la calzada. Y a los lados del casil están las bermas. Los mexicanos no dicen berma, dicen acotamiento a los costados. Todo lo que se va a hacer movimiento de tierras desde aquí hasta este sector se llama explanación. La calzada más las bermas se llama corona. ¿No? Es necesario saber estas partes que componen una sección transversal de una vía, ¿ya? Aquí tenemos el eje del camino, y aquí está línea central, CL, línea central, es el eje del camino. Aquí es, en base a este eje es que hacemos el perfil longitudinal del diseño geométrico, y la cota terminada se llama rasante. Aquí está la rasante, ¿no? ¿Listo? Y por último, derecho de vía. El derecho de vía es un área donde no se debe construir viviendas particulares. Es para preservar futuras ampliaciones, o sea, para poder ampliar más el camino. Entonces, dependiendo de la importancia del camino, este derecho de vía puede ser 50 metros, puede ser 30, 40, etc. Si es un camino vecinal, así el derecho de vía puede ser 15 metros. Esto está normado, hay leyes en el país para tratar de que se cumpla, pero muy difícilmente estamos cumpliendo, ¿no? O sea, todo es un lío. Y esto es el límite del dominio público, ¿no? Hasta aquí. Entonces, eso es derecho de vía, se llama esto. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a quedar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, 61, se habían ido unos cuantos. Listo. Entonces, que descansen. Mañana nos vemos si Dios quiere. ¿Ya? Hasta mañana. Y si tienen algunas consultas, mañana me las hacen, pues. ¿Ya? Buenas noches. Que descansen. Chao, chao.